Entonces, vamos a empezar con este, que es estructura y diferenciación social. Este es el primer tema del examen. Habíamos visto que los que nos ayudan a dividir a lo que es la estructura de la sociedad es Marx, ¿verdad? Y porque él nos ve que la división de la sociedad va a depender del tipo de trabajo que realizamos, porque el tipo de trabajo va a estar asociado con nuestros ingresos económicos y esto va a demarcar nuestra posición en la sociedad. Vamos a tener lo que es una actividad creadora de valor y va dependiendo de eso nos van a pagar. Esta actividad creadora de valor es conocida también como el trabajo productivo. Y vamos a tener nuestros medios de producción, que es el proceso mediante el cual nosotros obtenemos nuestros ingresos. Y en estos son parte el objeto sobre el cual actúa la actividad creadora de valor y también los medios que usamos para poder trabajar. Weber dice que la clase social va a estar dividida no tanto por el tipo de trabajo, sino por el poder, que el poder es más importante que el trabajo. ¿Listo? Vamos a tener poder en tres sentidos, poder económico asociado a los bienes y servicios que tenemos, que es nuestro poder de disposición, o sea, cuánto poder tienes, cuánto poder económico. También tenemos el poder social, que está asociado al honor social o al prestigio que tenemos en la sociedad. Y por último, el poder político. Aquellas personas que tengan estos tres poderes, entonces van a estar en lo más alto de nuestra pirámide poblacional. Weber nos habla de una distribución desigual de poder, nos dice que nuestra sociedad va a estar estructurada dependiendo de nuestro poder. Y este también va a determinar nuestras relaciones sociales. Entonces, ¿qué influye para la estratificación social según Weber? El poder de disposición, el poder social y el poder político. ¿Listo? Marx nos habla de relaciones de explotación, que aquellos que tengan más dinero van a poder explotar laboralmente a aquellos que no lo tengan. Para Weber es más las relaciones de dominación. ¿Listo? Dominación asociado al poder que tiene cada grupo social. Para Marx, las clases sociales van a estar determinadas por el poder económico, o sea, por mi trabajo. Para Weber, por otro lado, vamos a hablar de las relaciones de dominación y de una distribución desigual de poder. Y ya saben qué tipos tenemos, ¿verdad? Poder de disposición, poder social y también el poder político. Ahora, hasta aquí vamos a hablar de Weber. Ahora vamos a hablar de Marx y Engels. Marx y Engels han estudiado todo lo que era la diferencia entre las clases sociales y la enfermedad en Inglaterra en la época en la que era la revolución industrial, viendo que aquellas personas que eran los que trabajaban en las clases sociales más bajas, tenían una vida más corta. Además, que tenían un mayor riesgo de sufrir distintos tipos de enfermedades, accidentes laborales y también morir. ¿Listo? Entonces, aumentábamos los riesgos mientras menos poder económico teníamos. Y aumentábamos también lo que era nuestra probabilidad de sufrir enfermedades, accidentes del trabajo, muertes y reducíamos la esperanza de vida. ¿Listo? Entonces, Marx y Engels han estudiado la morbimortalidad asociados a los distintos tipos de trabajo. También como esto llega a influir en la esperanza de vida de las personas. También las causas y consecuencias sociales de los problemas de salud. ¿Cómo han estudiado esto? Han recolectado información de historias clínicas, encuestas, entrevistas e informes médicos. ¿Listo? Han elaborado un marco teórico metodológico analizando cuáles eran los factores asociados al proceso salud-enfermedad en la clase obrera y también en las otras clases sociales. Han empezado con lo que eran los estudios de la sociología médica y nos han llegado a demostrar cómo influye el tipo de trabajo y la división social en la salud de la población. Han escrito 2 libros, El Capital de Marx y La situación de la clase obrera de Inglaterra, que es de Engels. En base a estos sus estudios, se han generado varias hipótesis. La primera afirma que el tipo de trabajo, bueno, el tipo de enfermedad va a depender del estatus social, que van a haber enfermedades propias dependiendo de qué posición ocupamos en la sociedad. El segundo, que vamos a tener una diferencia entre las distintas clases sociales y nuestra morbimortalidad, la esperanza de vida y el acceso a salud. Además de que el nivel de conciencia depende de las clases sociales y que va a haber una diferencia entre las clases, entre el área rural y el área urbana, en cuanto a morbimortalidad y también en cuanto a la esperanza de vida.
¿Listo? Entonces, vamos a tener que distintos factores influyen en la relación de la salud-enfermedad en la clase trabajadora, como ser las condiciones de trabajo, la prolongación o las horas que trabajamos, la intensidad del trabajo, las condiciones del medio laboral, que también nos van a llevar a que nuestros trabajadores generen pocos ingresos, lo que va a dar como resultado cuadros de desnutrición, viviendas precarias y contaminación ambiental. Sabemos que la diferenciación social es el primer grado de distinción en cualquier sociedad humana. Estas distinciones se van a hacer en base a características propias de los individuos, características como ser edad, sexo, rol y estatus. ¿Listo? La diferenciación social es el proceso mediante el cual se conforma la estructura de la sociedad, dividiéndonos en grupos dependiendo de nuestros ingresos y también de nuestro poder, además de otras características como el género y el tipo de trabajo que nosotros realizamos. Sabemos que las personas son únicas y diferentes, que tenemos atributos físicos, psicológicos y circunstancias de vida propias de cada persona. Pero al mismo tiempo vamos a ser muy diferentes unas de otras por algunas características naturales y otras heredadas. Y también nos van a diferenciar otras cosas que ya son adquiridas, como son nuestros gustos, nuestras creencias, el lugar donde vivimos o donde nacemos. Es en base a todas estas características que se van formando las pirámides poblacionales, teniendo en la parte superior aquellas que tienen más poder y en la parte inferior aquellas que no tienen poder. La estratificación social es la división de la sociedad. Va a determinar que las personas tengan un acceso desigual a los medios de producción. ¿Qué son los medios de producción? El tipo de trabajo. ¿Listo? Entonces, los individuos de una determinada sociedad se van a agrupar en estratos o grupos sociales, dependiendo de qué, las características que tengamos en común. Además, el sistema de relaciones sociales va a determinar quién recibe, qué recibe, por qué, quién trabaja y quién no. ¿Listo? Según la sociología, el término estratificación social describe la desigualdad que existe entre todos los individuos dentro de la sociedad humana. Además, va a encargarse de determinar en qué punto nos encontramos y si vamos a tener acceso o no a lo que van a ser los servicios de salud, el tipo de trabajo, etcétera. ¿Listo? Entonces, dependiendo de nuestro estrato social, vamos a tener distintos derechos y también distintas recompensas, siendo más favorecidos los que se encuentren en los estratos sociales más altos. Según la sociología, se usa el término estratificación social para describir las desigualdades que existen entre los distintos individuos y los grupos dentro de las sociedades humanas. Estos individuos y grupos, según sea su posición dentro de la estructura social, van a contar con un acceso desigual a los derechos y las recompensas. ¿Listo? En todos los patrones estratificados o en todos los sistemas estratificados vamos a tener categorías. Las categorías son características similares que compartimos las personas. ¿Listo? Además, vamos a tener que las experiencias y oportunidades que cada estrato o grupo social va a tener dependen de la categoría a la cual pertenecemos. Las personas que son de los estratos más altos, entonces, tienen muchas más ventajas y oportunidades. ¿Listo? Y los estratos que determinan las diferentes categorías sociales tienden a cambiar muy lentamente a través del tiempo. Las teorías sobre la estratificación social parten de los trabajos de Marx y Weber. Marx habla de conceptos de clase social asociado a las relaciones de producción. O sea, cuánto poder económico vas a tener depende de cuánto trabajas. Mientras que Weber nos habla que la estratificación no solamente tiene que ver con la parte de las clases sociales, sino que también influye mucho el estatus y el poder económico, el poder político y el poder social. ¿Listo? Entonces, ¿quiénes nos han enseñado a dividir a la sociedad en estratos sociales? Marx y Weber nos han dado la base. Quienes han empezado a estudiar lo que es el proceso salud-enfermedad en la población dependiendo del tipo de trabajo, Marx y Engels. ¿Listo? Entonces ya saben, esta es una pirámide poblacional.
¿Listo? Una estructura de la sociedad en la cual vamos a tener una clase baja, una clase trabajadora que conforma el proletariado, la clase media corporativa y alta que conforma la burguesía. La diferencia entre unas y otras depende del poder adquisitivo que llegamos a tener. Ese es el primer tema. ¿Tienen alguna duda, pregunta, comentario, algo de este tema? Doctora, Dime, Leticia. para el examen son cuántos temas? Una vez más, por favor, no te escuché bien al final. Para el examen son cuántos temas? ¿Todos? Ok, ¿cuántos temas? Uno es este que hemos visto ahora de estructura y diferenciación social y los otros temas son las tesis de Marx y Engels asociados al proceso salud-enfermedad en la clase trabajadora. ¿Listo? Entonces, en diapositivas son 4 diapositivas. Ah, sí, está bien, doctora, gracias. Perfecto, Leticia. ¿Alguna otra duda? Nada de nada. Muy bien. Hagamos nuestro breve resumen del siguiente tema. Muy bien. Aquí vamos a ver la parte de sociología médica, que son las tesis de Marx y Engels, ¿verdad? Sociología médica, vamos a ver que las clases trabajadoras saben que se van a encontrar expuestas o van a ser sometidas a lo que van a ser una mayor explotación. Además que sabemos que el subempleo y la inflación económica que vamos a tener en distintos países van a aumentar el riesgo de enfermedades. Estos dos van a repercutir en las condiciones de trabajo y en el tipo de vida de la población. Y vamos a ver qué factores como el hacinamiento, la desnutrición y menores oportunidades de educación van a llegar a cumplir un rol importante para el desarrollo de las inequidades en la salud. ¿Listo? La sociología médica va a estudiar las causas sociales y las consecuencias de la salud-enfermedad. ¿Listo? La sociología recoge las perspectivas sociológicas, las teorías y los métodos y los aplica en el área de la medicina. ¿Listo? Entonces, es comprender cuáles son los factores asociados al desarrollo de las enfermedades. ¿Listo? Esa es la sociología. La primera tesis de Marx afirma que cada grupo social crea su propia patología y va a producir las condiciones sociales para la reproducción de la misma. ¿Listo? Entonces, todo el medio donde vivimos va a predisponer el tipo de enfermedades que podemos llegar a sufrir. ¿Listo? Entonces, mientras menos recursos económicos tengamos, entonces mayor riesgo de tener distintas enfermedades vamos a tener. Hemos visto que las enfermedades van a ser características o propias dependiendo del grupo social al que pertenecemos. ¿Listo? Aquellas personas que tengan menos ingresos y no generen, bueno, no tengan tanto dinero, entonces no van a poder acceder al sistema de salud de la misma manera. Saben que para que se desarrolle una enfermedad son múltiples los factores que van a interactuar con esto, con nuestro cuerpo. Tenemos factores genéticos, ambientales, tenemos factores nutricionales, conductuales, ¿listo? Que van a determinar si nosotros vamos a sufrir o no de una enfermedad. Es por eso que es necesario que ustedes conozcan cuáles son los modos de producción de las enfermedades. Saben que Marx y Engels han visto que aquellas personas que trabajaban, o sea, en la clase, en la sociedad inglesa, estaban más expuestos a enfermedades infecciosas, además de desnutrición y accidentes laborales. Esto daba grandes problemas en el área de la salud, porque es la sociedad la que permite que exista este tipo de diferencias en la salud de la población. ¿Listo? Por ejemplo, los trabajadores trabajaban, valga la redundancia, en lugares muy cerrados con poca oxigenación, además que no tenían todo el material necesario para poder protegerse.
Y en esta época, por el hacinamiento en el que vivían, había muchos casos de tuberculosis. Entonces eran muchas las personas que se habían contagiado de esta enfermedad. ¿Listo? Tenían desnutrición, aparte que en el lugar donde trabajaban era un ambiente cerrado que facilitaba la transmisión de la enfermedad. Y esto ha resultado o ha dado al lugar que existan distintos tipos de epidemias, enfermedades y accidentes laborales. Cuando surgía una epidemia, esta tenía efectos mucho más negativos en las personas de estratos sociales bajos, porque tenían la desnutrición de base. Entonces la enfermedad muchas veces lo que hacía era matar a estas personas, mientras que las personas de estratos sociales más altos podían sobrellevar la enfermedad. ¿Listo? Para Marx, la enfermedad es un fenómeno social. Está asociado a nuestra forma de trabajo. ¿Listo? Entonces, depende del tipo de trabajo que vamos a realizar, el tipo de riesgos que vamos a correr. ¿Listo? Entonces, el tipo de trabajo que ustedes tienen va a determinar el tipo de enfermedades que van a sufrir. Estas enfermedades no solamente van a llegar a afectar al obrero o al trabajador, sino también van a llegar a afectar a sus familias y también a la sociedad. Engels también ve la relación entre lo que es la sociedad capitalista y la enfermedad en su libro La situación de la clase obrera de Inglaterra. Decía que muchas personas morían a causa de estas desigualdades, porque las enfermedades eran mucho más agresivas en los pacientes que venían de los estratos sociales más bajos, que estas personas tenían las peores complicaciones. ¿Listo? Y llama a esto como un homicidio social, porque la misma sociedad permitía que estas personas estén expuestas a este tipo de diferencias sociales. ¿Listo? Engels afirma que los trabajadores caen víctimas de una muerte prematura y antinatural. Saben que si desde más pequeños empezamos con trabajos muy exigentes como es el de la minería, entonces el tiempo o la esperanza de vida de estas personas se va a reducir. ¿Listo? Entonces no van a vivir saludablemente por muchos años y tampoco van a tener mucho tiempo de vida. Todas estas diferencias van a llegar a provocar distintos tipos de daños en la salud de la población, como es la aparición de las epidemias o pandemias. Entonces, el proceso salud-enfermedad es un proceso condicionado históricamente, que va a depender mucho de la sociedad en la cual vivimos. Muchas veces tenemos relaciones de explotación, que ciertos grupos sociales tienen más beneficios que los otros. Y esto disminuye la esperanza de vida de los menos beneficiados. ¿Listo? Entonces, hasta aquí, bueno, esta era su tarea de la cosa. Hasta aquí es la primera tesis de Marx. No sé si tienen alguna duda, pregunta de esta tesis. Nada de nada. Muy bien. Perfecto, gracias Ruth, gracias Robert. Entonces, este es el que quiero. Esto sí. La segunda tesis. Han visto que estamos haciendo un mega resumen y se dan cuenta que el examen no va a ser para nada difícil, ¿verdad? Solamente lean un poquito y les va a ir muy bien. Segunda tesis. Los miembros de una sociedad no se enferman de la misma patología ni con la misma gravedad y la esperanza de vida es diferente. La salud e enfermedad dependen de las clases sociales. ¿Listo? Para Marx establece que hay una relación entre el número de defunciones y la disponibilidad de los medios de vida. O sea, si te enfermas, tienes mejores oportunidades de curarte si tienes dinero. Si no tienes dinero, entonces no vas a poder acceder a los servicios de salud y tus probabilidades de morir aumentan. ¿Listo? Mientras mejores sean los medios de vida, o sea, tu poder económico, vas a poder tener una mejor salud y vas a poder tratarte de forma oportuna. Si no lo tienes, aumenta la mortalidad. Los medios de vida básicos son la vivienda, los servicios básicos, la nutrición y la ropa. Saben que va a haber distintas condiciones que van a desarrollar muchas enfermedades en los niños.
como ser la falta de alimentos, que nos va a dar como resultado una desnutrición, lo que nos va a provocar un aumento en las enfermedades y un mayor riesgo de presentar complicaciones. Listo, hemos dicho, los trabajadores no ganan lo suficiente, entonces sus familias no van a poder tener el dinero necesario para poder alimentarlos de forma correcta y aumentamos el riesgo de complicaciones por las enfermedades. Ya saben que existen dos tipos de desnutrición, la aguda y la crónica. La aguda cuando ocurre de forma rápida y la crónica cuando el tiempo de evolución ya es mucho más largo. En la desnutrición aguda solamente se afecta el peso y pocas veces la talla, mientras que en la crónica se afecta el peso, la talla y también el desarrollo intelectual de los pacientes. Hay distintos tipos de escalas que nos permiten clasificar a nuestros pacientitos dependiendo de su grado de nutrición o desnutrición. La esperanza de vida va a ser otra cosa que se va a afectar dependiendo del tipo de trabajo que tenga la persona. Mientras tenemos mejores ingresos, entonces nuestra esperanza de vida va a ser mayor. Si no, va a ser menor. La esperanza de vida se asocia a desarrollo. Mientras más desarrollado esté un país, mejor esperanza de vida va a tener. Aquellos niños que empiezan a trabajar a muy temprana edad van a tener una vida de adultos ya con más enfermedades. ¿Listo? Entonces, ¿por qué se les hace trabajar a los niños desde más chiquitos? Porque cobran menos. Y empezamos con lo que se llama la explotación infantil. ¿Quiénes van a ser los niños que van a estar más expuestos a esto? Los hijos de los obreros. Como sus papás no ganan mucho dinero, entonces muchas veces ellos van a tener que trabajar para poder generar ingresos. ¿Listo? Entonces, pero estos niños también van a estar expuestos a distintos tipos de factores de riesgo desde muy temprana edad, lo que va a llegar a disminuir su tiempo de vida. ¿Listo? Además, estos niños están expuestos a otros tipos de efectos negativos como es el alcoholismo. Muchas veces las personas que viven en los estratos, bueno, que son de los estratos sociales más bajos, van a vivir en zonas periurbanas, que son las favelas o las microciudades que se generan. Lo malo de estas ciudades es que aumentan el hacinamiento y este hacinamiento mejora las oportunidades de que una enfermedad pueda distribuirse en toda la sociedad. ¿Listo? Entonces, y además están expuestos a la mayor contaminación de las ciudades. Estas personas que van a empezar a trabajar desde muy temprana edad, entonces van a sufrir de envejecimiento prematuro. Y vamos a tener que la situación de la clase trabajadora en el lugar de trabajo va a tener resultados o va a repercutir en la salud de los trabajadores, puesto que muchas veces a los jefes solamente les interesa generar ingresos y no proteger a sus trabajadores. ¿Listo? Estas diferencias van a hacer que muchas veces aquellas personas que no tengan muchos ingresos tengan una dificultad para poder acceder a los servicios de salud y también no van a poder procurarse asistencia médica. Y también tenemos que tener en cuenta que los gastos médicos tienen muchas veces costos muy elevados. Entonces, aquellas personas que trabajan desde muy temprana edad o son de los estratos sociales más bajos, entonces van a ser personas menos sanas, menos constituidas y menos fuertes. ¿Por qué? Porque no se alimentan de forma correcta, lo que va a dar como resultado que su cuerpo sea más débil y van a envejecer más rápidamente y van a morir más jóvenes. ¿Listo? Entonces, en la conclusión de la segunda tesis es que las distintas clases sociales se enferman de distinta manera. No todos nos enfermamos igual. Muchas veces las enfermedades van a depender de nuestro estrato social. La mortalidad infantil se va a ver más elevada en los estratos sociales más bajos. ¿Listo? Y aquellos niños que empiecen a trabajar desde muy temprana edad, vamos a tener una disminución en su esperanza de vida. Y si comparamos la esperanza de vida de los estratos sociales más altos con los más bajos, las personas de los estratos más altos van a tener una vida más larga. ¿Listo? Entonces, la desigualdad social también va a llegar a jugar un rol importante en el acceso a los servicios de salud, etcétera. Es por eso que el proceso salud-enfermedad va a llegar a ser muy diferente y va a depender del estrato social al cual pertenecemos. ¿Listo? Esta es la segunda tesis. ¿Dudas o preguntas con la segunda tesis? ¿Nada? ¿Todo claro?
Muy bien. Muy bien, gracias, Noelia. Que no saquen 100 en su examen, los voy a castigar. La última parte, las últimas dos tesis, la tesis 3 y la tesis 4. Tesis 3. Dentro del proletariado va a existir una situación diferente entre los distintos sectores que lo componen respecto a las características de mortalidad, la esperanza de vida y también el nivel de conciencia y el acceso a los servicios de salud. ¿Qué es el nivel de conciencia? Si sabes cuán importante es la enfermedad. ¿Listo? Estas diferencias. Doctora, muy buenas tardes. Dime. Una pregunta. En base a la explotación que dijo, la explotación infantil sobre el nivel de ingresos de cada familia de bajo recurso económico, bueno, con las normas que están saliendo sobre favoreciendo en contra ¿cómo se llama?, del trabajo infantil, esto tendría una repercusión sobre ese grupo social. Sí. ¿Y de qué manera, cómo se vería de acá más adelante ese tipo de población con ese tipo de cambios? Ok. Entonces, ahora, por ejemplo, vamos a tener muchos cambios dentro de lo que es nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque nuestros niños en muchas áreas, en especial en las áreas más desfavorecidas, están empezando a trabajar más temprano. Entonces vamos a tener estos niños que cuando crezcan van a ser obreros. Y estos obreros van a ser mucho más débiles y muchos más enfermos que los anteriores. Entonces nuestra población va a crecer, sí, bueno, va a ir desarrollando va a ir desarrollando más enfermedades y a edades más tempranas. Lamentablemente los más afectados van a ser los más pobres. ¿Listo? Asociado a esto tenemos que están existiendo distintos cambios en la parte medioambiental, el calentamiento global, etcétera, que van a llegar a afectar nuestra salud. ¿Listo? Entonces también se van a ir desarrollando nuevas enfermedades asociadas al medio en el que vivimos. Y por último, sí se han creado muchas leyes que van en contra de la explotación infantil, pero lo malo es que a veces las leyes no se respetan. ¿Listo? En Bolivia, por ejemplo, las leyes indican que no pueden trabajar menores de 14 años. ¿Listo? Entonces no pueden. Pero si vamos a la zona de La Paz, bueno, más que La Paz, Oruro y Potosí, donde hay minas todavía, y vemos a los niños mineros, entonces estos niños ya empiezan a entrar desde sus 9 años a la mina. Entonces aquí tenemos 5 años de diferencia entre lo legal y lo que están entrando ellos. ¿Por qué? Porque no hay nadie que controle. ¿Listo? En esta época, por ejemplo, de pandemia y todo lo demás, son muchos los niños que están empezando a trabajar. Y muchos de los padres, por la situación económica por la cual vamos a vivir, van a permitir que sus hijos trabajen y una vez que finalice la pandemia, el confinamiento, etcétera, van a seguir dejando que sus hijos trabajen, porque son ingresos. ¿Listo? ¿Y cuál va a ser el resultado? Más enfermedades, más complicaciones y posiblemente nuevas enfermedades. ¿Listo? ¿Logré responder a tu pregunta o a tu duda? Sí, doctora, sí. Yo creo que también, si es que no hay el trabajo infantil, pues las oportunidades de estudio en los jóvenes de grupo social bajo podrían de repente mejorar, ¿no? Mejorar con incentivos también por el Estado, ¿no? Muy Podría bien. mejorar ese sistema. Sí. En este caso, sí, dependería mucho de los incentivos que pueda dar el Estado también para poder cortar ya esto. ¿Listo? Porque son muchos los niños que se están viendo afectados. ¿Listo? ¿Y ustedes qué van a poder hacer como sector salud? Muchos países contamos con lo que es el Seguro Universal de Salud en niños hasta los 5 años. Entonces, si les traen a un niño chiquito, que ustedes ven que su familia no tiene muchos ingresos económicos, que posiblemente el niño vende dulcecitos o lo que sea, y tienen dentro de lo que el protocolo de atención que le pueden dar vitaminas, le pueden desparasitar, le pueden hacer todo lo posible, entonces saquen todos los medicamentos necesarios para asegurar que un poquito este niño pueda tener una buena nutrición, ya sea por el empleo de vitaminas o sea por la desparasitación, porque ¿de qué sirve dar vitaminas si el niño está con parásitos? Los parásitos se lo van a agarrar todo. ¿Listo? Entonces ustedes tienen que ser muy buenos detectando a esta población en riesgo. ¿Listo? Porque ustedes van a ser los que van a tener contacto con ellos. ¿Ok?
Y saben, hasta los 5 años, bueno, hasta los 3 tenemos para el desarrollo cerebral y hasta los 5 tenemos para el desarrollo corporal. Entonces, si ustedes son capaces de detectar a estos niños a tiempo, entonces van a poder ayudarles un poquito para que tengan una mejor vida de adultos. ¿Listo? Muy bien. Nuestro último tema. Por eso les digo, aquí me saque menos de 100. Les va a ir muy bien en su examen. Lean bien. Saben que me gusta poner exceptos. Lean bien. Lo único que les recomiendo es que lean bien. Van a tener el tiempo suficiente. ¿Listo? No se confundan. Leanlo con calma. La respuesta va a estar ahí. Les va a ir muy, muy bien. Tengan mucha confianza al momento de dar el examen. Solo necesitan leer una vez más, porque es la segunda vez que estamos viendo. La tercera es la vencida. Lo leen ustedes bien solitos. Y con eso, listo. Dan su examen y van a ver que les va a ir muy bien. ¿Listo? No se estresen, no se preocupen, el examen no es para nada difícil, solo necesito que ustedes lean muy bien. ¿Listo? Tercera tesis, ya saben. Entonces, todas las diferencias que va a haber en el proceso salud-enfermedad depende del tipo de trabajo y además, cómo voy a trabajar, en dónde voy a trabajar, cuáles van a ser mis condiciones de trabajo. Además, saben que dependiendo del tipo de trabajo vamos a recibir nuestros ingresos. Van a haber algunas personas que van a generar más ingresos que otros. Aquellas personas que generen menos ingresos, entonces van a poder adquirir menos alimentos y van a disminuir su fuerza de producción. Como decían, la parte política tiene que ayudarnos a que nosotros regularicemos bien estas diferencias para que no existan o equipararlas un poquito. Y también necesitamos mejorar el nivel educativo, porque mientras yo conozca, voy a poder ser consciente de la enfermedad. En el momento en el que yo desconozco algo, entonces no me va a importar y ahí voy a empezar a tener algunas complicaciones. ¿Listo? Entonces, no solamente depende del médico para que un paciente se sane, claro que no, también depende del paciente. Si el paciente no tiene conciencia de la enfermedad, no va a seguir las instrucciones y se va a enfermar con mayor probabilidad. ¿Listo? Entonces, Marx y Engels han observado que existe una relación o una situación diferente en el modo en el que se consume la fuerza de trabajo. Y este tipo de consumo de trabajo o consumo de fuerza va a tener sus repercusiones en la salud de las personas y en el tiempo de vida. Ya saben que vamos a tener enfermedades propias de cada tipo de trabajo. Aquellos trabajos que requieran más fuerza, entonces van a estar asociados a alteraciones musculoesqueléticas. ¿Listo? Además, saben que esto no solamente va a influir en la salud del trabajador, sino también en sus familias. Vamos a tener los dos extremos, niños muy delgaditos que vengan de los estratos sociales más bajos y niños con sobrepeso y obesidad asociado a los estratos sociales más altos. ¿Listo? Entonces ya saben que incluso nuestras posibilidades durante nuestra vida van a depender del estrato social al cual pertenezcamos. No crean que estos casos son imposibles de ver y que solamente se encuentran en África, no. Cuando ustedes hagan su internado, van a ver niños con desnutrición moderada, niños que están muriendo por falta de alimentos. ¿Listo? Entonces esta imagen no es, ok, solo pasa en África. No, claro que no. También ocurre en nuestros países. ¿Listo? Y tienen que saber diagnosticar y tratar estos casos de forma oportuna. Cuarta tesis. Existe diferencias entre la salud y enfermedad en la ciudad y el campo, y esto va a afectar en la morbimortalidad y la esperanza de vida. Se ven que van a haber algunas enfermedades que van a ser propias del área rural y también propias del área urbana. El hacinamiento aumenta el riesgo de que las enfermedades se transmitan con más facilidad. ¿Listo? Entonces, Engels dice que las diferencias en enfermedades en el campo y la ciudad también van a provocar una mayor tasa de mortalidad general e infantil. ¿Listo? Asociado a ¿qué? Enfermedades infecciosas en el área periurbana. ¿Listo? Además, si tenemos sociedades que viven en hacinamiento, voy a tener mayor riesgo de epidemias y muchas enfermedades del sistema nervioso y trastornos digestivos. Ya saben, las enfermedades son distintas y también los factores de riesgo son distintos dependiendo de si somos del área rural o si somos del área urbana. El desarrollo físico. Saben que las personas que vienen del área rural muchas veces son mucho más bajitos que las personas del área urbana. ¿Listo? Por el tipo de alimentación.
Y también tienen que aprender a diferenciar de forma correcta estos grados de desnutrición. Este grafiquito ni lo memoricen, si quieren ni lo vean. Es para su conocimiento, no ingresa al examen este grafiquito. Marx y Engels también han visto que estos factores van a estar asociados al envejecimiento prematuro, que aquellas personas que vengan de los estratos sociales más bajos y que tengan un trabajo más extenuante van a envejecer más rápido. ¿Listo? Entonces, el envejecimiento prematuro y la disminución de la esperanza de vida van a estar asociadas a las condiciones de trabajo y también a las condiciones de vida de los obreros fuera de la fábrica. ¿Listo? Entonces, ¿a qué se debe todas las repercusiones? ¿Cuáles son las condiciones de trabajo y las repercusiones en la salud? Primero, si el tiempo de trabajo, o sea, las horas de trabajo se prolongan mucho, van a significar un efecto negativo en la salud de las personas. También influye la intensidad del trabajo. Mientras el trabajo sea más intenso, entonces mayores daños. Condiciones, o sea, un lugar sin ventanas, que no tenga buena oxigenación, buena iluminación, entonces también va a aumentar el riesgo de que las personas desarrollen más enfermedades. Condiciones de vida fuera de la fábrica. Si no gana bien, no se alimenta bien. Si no se alimenta bien, entonces su cuerpo va a empezar a ser más sensible a sufrir distintas enfermedades. Son muchos los trabajadores que van a sufrir de desnutrición, van a tener viviendas precarias sin todos los servicios básicos y van a estar expuestos a una mayor contaminación ambiental. Entonces, ¿saben que la desnutrición es una enfermedad endémica, o sea, propia de las personas del proletariado, o sea, de las personas de los estratos sociales más bajos o de la clase trabajadora? ¿Listo? Como no tienen muchos ingresos, no van a poder comprar todos los alimentos necesarios. Y además, sumémosle que muchas de estas familias son muy numerosas. ¿Listo? No están muy informados sobre lo que es la planificación familiar o simplemente no les interesa hacer planificación familiar. Entonces, cada familia puede estar conformada por 7, 8, hasta 10 personas con un sueldo mínimo. Entonces, no es suficiente para poder alimentarlos de forma correcta. ¿Listo? Y además hay que ver que va a haber siempre una inflación económica en todos los países, lo que va a aumentar los problemas en la salud de la población. ¿Listo? Si bien en Bolivia, como en muchos otros países, se ha ido disminuyendo el número de pacientes afectados con desnutrición crónica, todavía sigue existiendo muchos casos con desnutrición. ¿Listo? ¿Y qué tienen que hacer ustedes? Llegar a un buen diagnóstico. Cuando lleven el tema de desnutrición propiamente dicha, tienen que saber identificarlo. ¿Cuáles son la desnutrición proteica? ¿Cuál es la desnutrición calórica? Porque la gravedad del cuadro también depende de eso. ¿Listo? Y también tienen que distinguir entre una desnutrición leve, moderada y grave. Y ya saben que pueden usar las tablitas para poder hacer esta clasificación. Por otro lado, tampoco queremos llegar al otro extremo, que es el sobrepeso y la obesidad infantil, porque hemos dicho, estos niños no están sanos. En un futuro van a presentar muchas enfermedades, en especial cardiovasculares. ¿Listo? Y la nueva enfermedad que está afectando a muchas personas, en especial en Latinoamérica, es la obesidad, tanto en hombres como mujeres. ¿Listo? Y con eso terminamos el tercer y último tema de sociología médica. ¿Listo? Entonces, ¿cuántas diapositivas son? Son 4 diapositivas. La primera centrada en distinción entre las clases sociales, la segunda, tercera y cuarta centrada en sociología. No sé si tienen alguna duda, pregunta, comentario, algo que quede pendiente.